Durante 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En nuestro episodio de marzo celebramos a las mujeres latinas junto a invitadas que nos ayudan a comprender el fortalecimiento y liderazgo femenino desde el trabajo comunitario, el activismo, el diseño y el arte. Viajamos a Flushing para encontrarnos con Janina Enríquez, organizadora comunitaria del Queens Museum, quien desde hace 8 años impulsa iniciativas para comunidades hispanohablantes y ha creado en Corona la Red Familias Unidas, que reúne a cerca de 300 familias a través de proyectos como La Jornada y Hecho Local. Luego conversamos con Elizabeth Castañeda y Alexandra Ramos, dos mujeres que llegaron muy jóvenes a Nueva York y transformaron la experiencia migratoria en motor de sueño y crecimiento personal. Cerramos con la artista Rose Deller, cuya obra explora memoria, identidad y territorio desde la experiencia dominicana en Nueva York. Y ahora vamos con Janina Enríquez desde el Queens Museum. El Museo de Queens se caracteriza por tener programas comunitarios en beneficio de nuestra comunidad. Soy Janina Enríquez, soy la organizadora comunitaria del Museo de Queens, fundadora de Familias Unidas y directora del proyecto Roosevelt Avenue para Common Point. Soy peruana, emigré hace 14 años aquí a Estados Unidos, específicamente aquí en Nueva York. Yo soy maestra, realmente soy graduada. Mi trabajo siempre ha sido trabajar con niños pequeños en escuelas. Cuando vengo a Estados Unidos y aquí en Nueva York vi la necesidad en la biblioteca donde empecé a estudiar inglés, en la Biblioteca de Corona, que es mi segunda casa, mi lugar favorito también. Y me gustó mucho estar en esa biblioteca porque vi también la oportunidad de poder dar lo que yo sabía, que es ayudar a los niños a hacer sus tareas. Empecé así, ayudando a ellos. Luego se creó una posición que era Early Learning Specialist, especialista del aprendizaje temprano, donde fui creando programas para los niños que se hicieron muy populares en nuestra comunidad. Y también fui creando, sin pensarlo, un grupo de madres de familia, se llama Familias Unidas. Ahora somos casi 400 familias. Luego de eso, conecté con alguien del museo que me pidió ayuda para apoyar en programas en Corona Plaza, que era del museo. Poco a poco fui viendo, yo vivía aquí muy cerca y siempre caminaba y veía este lugar como, ¡ay, qué bonito! Pero nunca entraba porque, no sé, es como que no me sentía muy bienvenida, no sabía qué pasaba aquí. Comencé luego a venir a los programas del museo y a apoyar a la antigua organizadora comunitaria. Así que luego apliqué para poder coger la posición porque ella ya iba a otro lugar. Y vino la pandemia, todo quedó en stand-by. Sin embargo, yo estuve haciendo un trabajo voluntariado de mi parte con amigos. Comenzamos a repartir comida a las casas. Conocí al señor Pedro Rodríguez en La Jornada y él tenía un food pantry que era muy pequeñito y con la pandemia se expandió. Así que empezamos a ayudarle a repartir cajas de comida con una lista a las familias de Jackson High, de Corona. Y había otro food pantry también, así que cuando pasó el tiempo, a los meses, el museo me vuelve a llamar para proponerme en trabajar con ellos y claro, y la primera propuesta fue hacer el Food Pantry. Aquí en el museo lo abrimos junio 17 del 2020. Duró 3 años y medio. Tuvimos más de 150 voluntarios, todos madres y padres de familia, ayudando a su misma comunidad. Y bueno, así fue como llegué al Museo de Queens. Yo no soy artista, pero creo que el trabajo comunitario y el activismo es también una forma de ser artista, ¿no? Y además llevamos a nuestra comunidad latina el arte que a veces no es tan interesante para algunos, pero de alguna forma sí. Y creo que con el paso del tiempo, de estos 5, casi 6 años ya aquí en el museo, he aprendido mucho, pero también la comunidad. Y eso para mí es lo más importante. Yo me encargo de los programas culturales y comunitarios, más que todo también los que están en español. Y bueno, hay una cantidad de programas masivos que tenemos aquí en el museo. Por ejemplo, uno de los grandes programas que tenemos es el Año Nuevo Lunar. Y además también otro gran programa es el Día de Muertos, que es toda una conmoción en la comunidad y cada año se ha ido incrementando. También hemos hecho baby showers comunitarios para madres embarazadas. A veces es difícil de conseguir algunos recursos. Traemos a muchas organizaciones donde las madres pueden recibir beneficios de la comunidad, ¿no? Y aquí en el museo además también les hacemos ver algunas de las exhibiciones que nosotros tenemos, que ofrecemos y las dirigimos a los diferentes recursos que puedan necesitar.
Algunas de las otras cosas que hago o de los programas a los que estoy a cargo, por ejemplo, Familias Unidas es algo muy personal. Eran familias en la biblioteca que querían información y comenzamos a ponerlas en un WhatsApp, a mandarlas a lugares, a ir juntos a lugares y fue creciendo mucho más con la pandemia, ¿no? Luego empezamos a hacer llamadas, a saber quién era la persona que necesitaba, cuántas personas estaban en casa, si necesitaban de algún otro recurso diferente. Ahora la situación también es un poco más distinta y delicada, pero seguimos en comunicación con Familias Unidas. También trabajo con la comunidad transgender. Tengo varios años trabajando con Colectivo, ahora estoy trabajando con Hope. En ACQC también estamos tratando de este programa que se llama Roosevelt Avenue. Estamos tratando de proveerles recursos para que consigan trabajos. Es decir, clases de inglés, OSHA, si necesitan sacar el ID de la ciudad, si necesitan de repente pagar la mitad del MetroCard. Y también estamos viendo algunos scholarships para que ellos puedan estudiar y poder tener sus propios negocios. Un proyecto que acaba de terminar con CEC llamado United Generations. Este programa estaba dedicado específicamente para los seniors, pero los seniors que no tienen opciones de poder ir al Senior Center. Uno de los grandes programas que tuvimos con ellos fue la escritura creativa y tuvimos la oportunidad de sacar un libro. También aprendieron a poder manejar la tablet y se llevaron su tablet a casa. Así que tenemos como 25 seniors muy felices en casas utilizando sus tabletas. También tuvieron clases de acuarelas, clases de tejido, baile. Nos hemos ido de paseo. Realmente ha sido un programa muy bonito porque creo que el adulto mayor en nuestra comunidad es un poco olvidado y nos olvidamos también de que en algún momento vamos a llegar a esa edad. Yo creo que lo importante en este momento es la información, educarnos, es algo que nos va a hacer fuertes, ¿no? La educación siempre nos va a hacer fuertes, nos va a sacar del no sé. Y es difícil porque algunas personas no creen, no quieren saber y también no estar preparados, ¿no? Porque quizás no podemos evitar deportaciones, quizás no podemos evitar alejamientos de las familias, pero si una familia está preparada creo que puede ser diferente. Entonces, esa satisfacción de poder ofrecerle a la comunidad algo nuevo, que abran y que expandan su mente, es indescriptible. No sé ni cómo decirlo porque realmente me llena de mucho orgullo por ser latina también y porque creo que todo es posible aquí en Nueva York. Elizabeth Castañeda es madre y activista por los derechos de las personas migrantes en Nueva York y Colombia, donde desde hace más de una década trabaja por la implementación de los acuerdos de paz. Por su parte, Alexandra Ramos, madre de 3, motivadora y defensora de la salud, convirtió la incertidumbre en impulso creativo para hacer realidad su propia línea de accesorios. Mi nombre es Elizabeth Castañeda, yo soy una migrante común y corriente, como le dicen aquí en Estados Unidos a Blue Collar Person, y también soy activista de derechos humanos colombiana y trabajo
muchísimo en ese sentido por el tema de la paz y los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Mi nombre es Alexandra Ramos. Soy madre, soy esposa y soy apasionada en los diseños. Los primeros 3 años aquí en Estados Unidos fueron bastante difíciles para mí. Como cada migrante que viene realmente a los Estados Unidos por primera vez, con muchísimos sueños, a nivel realmente de todo lo que tenía que ver con cultura, fue un choque bastante, para mí, fue bastante fuerte. No hablaba absolutamente nada de inglés. Tenía 2 niños pequeños ambos. Y me tocó venir a casa de mis suegros y a buscar un trabajo que no tenía nada que ver realmente con lo que yo hacía en mi país. Yo llegué en el año 87 a Nueva York y yo era una persona sumamente joven, de 21 años apenas. Lo que me dio más fuerza para no rendirme en lo duro que es el proceso migratorio fue también encontrar una cultura muy interesante a la que yo quería entender. Y para eso lo primero que decidí fue aprender inglés. Eso definitivamente hace una diferencia enorme en el proceso de adaptación de la gente. Podría decirte honestamente que yo vine con tantos sueños y a la misma vez se vieron como que me tocó engavetarlos. Incursioné en lo que tenía que ver con supermercados, trabajé en tiendas, trabajé también en el área de cuidados para personas envejecientes. Ahí duré unos cuantos años trabajando, llevando 2 trabajos de hecho. Me tocó mandar a mi hijo más pequeño para República Dominicana nuevamente. Para mí eso fue un golpe bastante fuerte y difícil. Hasta que senté a mi esposo y le dije, yo no vine a este país a esto. Realmente yo vine persiguiendo lo que me vendían, el famoso sueño americano. Yo quiero algo diferente y tiene que haber algo diferente. Cuando llegué acá tuve un periodo en el que tuve que aprender a estar acá. Yo practicaba mucho algo que se llama la teología de la liberación, que pues era mi forma de creer. Y acá yo llegué y eso se me fue al piso, pero empecé a conocer migrantes polacos que estaban acá y que vivían en unas condiciones muy difíciles y empecé a descubrir que pues estas dificultades en el mundo las vive mucha gente, no solo nosotros. Eso fue como la segunda vez que me di cuenta de que de pronto no soy tan privilegiada, pero de alguna manera soy privilegiada. Y eso me llevó a tomar ciertas decisiones en mi vida. Por ejemplo, a decir en esa época, yo no creo que yo quiera vivir en Queens. El tener que criar mi tercer hijo dentro de una oficina, eso me llevó a mí a empezar nuevamente a sacar esos sueños y nuevamente empezar a crear. Aunque al principio puedo decirte que fue un poquito difícil. Y un día, que ahí fue que nació el primer corbatín, que íbamos para una fiesta de Navidad, y las personas empezaron a preguntarme, ¿dónde la compraste? ¿Dónde la conseguiste? ¡Qué linda está! Y yo le dije a mi esposo, aquí hay un proyecto de negocio. Y ahí entonces nació Tesoros by Alexandra. Entonces yo dije, voy a dedicarme a darle color y forma entonces a los corbatines. Las mujeres que nos atrevemos a meternos al tema del activismo, tenemos unas batallas muy duras que librar porque siempre tenemos que seguir como mujeres teniendo el papel de mamá, de esposa, de todos estos roles que son también muy demandantes. Entonces, uno de mis refugios es cocinar. En mi casa siempre cocinamos, comemos juntos. Y lo otro que es bien importante es entender que todo el mundo no tiene que pensar como yo, aunque vivan conmigo, porque mi activismo es mío. Yo no se lo puedo imponer ni heredar a otras personas. Pues mira, mi hija mujer, en primer lugar, ella le puso un valor muy importante a la espiritualidad. Ella es musulmana, pero que lo hizo justamente porque yo creo que la vida de las familias migrantes, que implica separaciones, ausencias, a muchos les acerca a otras formas de fe o formas de vida. Entonces, eso por un lado
me enseñó a que cada cual tiene derecho a tomar opciones y me enseñó también a lo importante que es tener esas conversaciones y respetar eso. A que también hay unos espacios para conversar estas cosas de una manera tranquila, a que se deben mantener las amistades y ciertos espacios de afectos personales que nos brindan más seguridad. Eso me lo ha enseñado ella. Yo diseño desde los 6 años y es algo que tuve que dejar, es un sueño que tuve que dejarlo prácticamente por los recursos. En mi familia no me permitieron estudiar diseños, entonces hoy en día el poder tener esas salas para poder crear, para poder diseñar, me pongo la mano en el hombro y digo, sí se puede, valió la pena realmente esa espera, porque yo digo que no hay edad para tú poder llevar a la realización tus sueños. Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Cerramos con la artista Rose Deller, cuya obra explora memoria, identidad y territorio desde la experiencia dominicana en Nueva York. En esta conversación reflexiona sobre su proceso creativo y el pulso cultural que atraviesa su práctica, donde los símbolos femeninos son cuestionados desde lo cotidiano. Hello, come on in. Bienvenido a mi estudio en el basement de mi casa. Bueno, mi memoria está llena de mi historia inmigrante, aunque vine tan joven. Mi abuela vino primero, la mamá de mi mamá, y ella, en ese tiempo, la migración era mucho más fácil. Y en menos de 2 años, ella pidió por mi mamá y mi hermana y yo. Y al llegar a los Estados Unidos, ella ya tenía apartamento para nosotros y también la Green Card, que era algo bien importante, pero mucho más fácil en ese tiempo. La clima política ahora aquí en los Estados Unidos influye mucho. Lo que yo hago es mi forma de gritar, es mi forma de poder tener un poco de poder. Es mi forma de poder decir cosas que no puedo hablarla porque no sé las palabras, no sé a dónde la voy a hablar. Pienso que el arte es algo que no tiene idioma, que se puede entender tras de muchos idiomas. Y pienso que el arte es bien importante ahora en este clima que tenemos político. Bueno, estas piezas son unas series de unos vestiditos de niño de juguetes. Yo los sumerjo en clay, liquid clay, y lo dejo secar con papel adentro, dándole las formas que parece como si hubiera un cuerpo adentro de ello. Y después lo quemo en el horno y lo que queda, el vestidito se quema
y lo que queda es como una reliquia de lo que estaba, un juguetico para un niño. A mí los niños me interesan muchísimo. La inocencia, como el gozo de la vida, viendo las experiencias de ellos primera vez, las cosas que experiencian por primera vez, todo eso me interesa de los niños. También me afecta mucho el sufrimiento del niño y por eso ese trabajo fue inspirado por eso. Esta instalación fue inspirada por la tragedia que estaba pasando en el borde de los Estados Unidos y México, cuando durante la primera administración de Trump empezaron a criminalizar el pasaje ilegal across the border. Estaba viendo yo a niño en la televisión con unas sábanas hechas de mylar. Eso es lo que le estaban dando a los niños. Y yo estaba pensando que un niño que estaba separado de sus padres, dándole un pedacito de aluminio para que se le calentara, fue bien triste, me dolió muchísimo. Y yo, como una persona, no sé qué hacer, no tengo poder para hacer nada. Pensé que ¿por qué no hago unas ropitas que son hechas del tamaño de un niño de verdad, que se pueden ponerla para tratar de explicar en una forma que no es política, the absurdity, dando a un niño una sábana de aluminio. Me movió mucho esta tragedia y lo puse en exhibición en Governor's Island. Y era interesante cuando la gente venía al cuarto a mirar, ¡ay, mira qué lindo, mira qué lindo! Y cuando yo le explicaba a ellos, bueno, es esto. Y decían, tú decides, esto es bien, esto es como se trata un niño. Y para eso fue, para mí, una forma de poder sacar lo que tenía adentro. Los estadísticos de cuántas mujeres se sienten incómodas con su cuerpo. Aquí dice the percentage of women who are unhappy with their bodies and resort to dieting, 91% de mujeres que están, y todos fueron estadísticas que yo conseguí en el Departamento de Salud, el Departamento de Nutrición. Let's see, ¿cuántas niñas empiezan dietas antes de tener 10 años? Uno es más que un cuerpo, que hay otras mujeres tienen mente, tienen ideas, tienen talento, tienen belleza, tienen muchísimas cosas que alguna vez lo que ven es el cuerpo de uno. Me fascina, me interesa mucho el cuerpo de una mujer porque yo pienso que es bello. Me molesta un poco la presión que la sociedad le pone a una mujer que, está muy vieja, o mira qué gorda es. Y con esto yo estoy tratando de, como con los corsets estoy tratando de también decir algo, somos más. Este es un pedazo que yo hice con un undergarment que es vintage. Ya las mujeres no usan esto. Ahora lo que hacen es cirugías, que es más invasive. Pero con esto, como son antiguos, yo pienso la mujer que tenía eso, era una secretaria, era alguien que tenía que ponerse contracción para poderse ver como la sociedad quería que ella se viera. Y entonces lo que yo hago con el garment antiguo es que yo le pongo ink blanco y después yo lo acuesto en el papel y después le pongo el roller, el press. Y al hacer eso estoy pensando, la presión que este brasier le hizo a la señora, a la mujer, ahora se lo estoy haciendo yo al pedazo de material, se lo estoy haciendo la misma tipo de presión.
En el próximo episodio celebramos la tierra, el idioma español y el impacto latino en Nueva York, con historias como la del venezolano Biliker Jesús Castillo. Y los diseñadores de la marca Lienzo, promotores de la sostenibilidad. Los esperamos. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.